se moría ahí y se quedaba ahí. Y decía este profesor, no creo que un sacerdote era tan fácil para él pensar y entrar sin confesarse. Hoy en día a veces queremos quizás ver la gracia de Dios como algo sencillo, que podemos estar sin confesar y aún así podemos entrar a la presencia del Señor. Pero recordemos que al final de nuestros días, la palabra del Señor nos dice que habrá un juicio también, un castigo respecto a esto. Pero hoy lo que vamos a recordar es que el reino de Cristo está cerca. Está más cerca de lo que pensamos. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, te damos gracias en este momento. Alabamos y glorificamos tu santo y precioso nombre. Sé con nosotros, Señor, diríjanos, protégenos y fortalécenos, Señor. Guíanos en todo momento, llénanos de tu gran amor y ayúdanos cada día a saber, Señor, el propósito de Jesús al nacer, al crecer, al llegar a su ministerio y todo, Señor, lo que pasó sobre la tierra, Señor. Te rogamos, bendito Dios, que pongas en nuestro corazón ese entendimiento, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. La palabra del Señor dice: en aquellos días vino Juan el Bautista. Mateo nos introduce con este personaje tan interesante del Nuevo Testamento. Recordemos que los padres de Juan el Bautista estaban pasando una situación difícil en el sentido de que no habían podido tener hijos. Es más, cuando tienen a Juan el Bautista, ya eran también personas grandes, les llegó la promesa. Cuando la mamá de Juan el Bautista concibe, 6 meses después, es visitado por el ángel con el anuncio de que iba a nacer un Salvador. Es decir, hay una diferencia de edad, no mucho, entre Juan el Bautista y Jesús. No es mucho. El nacimiento de Juan el Bautista es un milagro. Elizabeth no podía tener hijos, pero confió en el Señor. Y vemos a Lucas diciendo: porque nada es imposible para Dios. Dios es Dios de milagros. Cuando Dios hace milagros, nuestro pensamiento humano no logra entender muchas cosas, porque no estamos acostumbrados nosotros a lo que es milagro. Siempre estamos acostumbrados a lo común, a lo que podemos alcanzar a ver, pero cuando Dios hace algo maravilloso, hay varias reacciones. Hay algunas reacciones de que será cierto, será que pasó o no pasó, o hay otras reacciones de que sí fue así. Entonces, cada uno de nosotros percibimos diferente, pero lo que sí es cierto, Juan recibe un llamado especial y vemos más adelante que la palabra del Señor dice que va predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos. Así principia su ministerio de Juan el Bautista. Este mensaje es un llamado tan urgente al arrepentimiento. El arrepentimiento que nos define aquí es un arrepentimiento no basado en sentimientos. Podemos sentirnos en alguna manera culpables ante algún pecado, hermanos, que fallamos, y de repente nos sentimos culpables y podemos llorar. No sé si alguna vez se han topado algún borracho, hermanos. Me doy cuenta, en varias ocasiones me he topado yo, y a los que me conocen se acercan y se ponen a llorar. Sí, ya quiero acercarme al Señor, estoy mal. Y empiezan a llorar. Tienen un sentimiento. Hay una palabra que dicen en ese momento: ya me voy a arrepentir. Empiezan a llorar. Pero esas palabras no nacen de lo más profundo del corazón, no nace de una decisión, simplemente nace de un sentimiento. Es como un esposo que golpea a su esposa y tienen el problema y después se arrepiente, entre comillas, va y busca a su esposa, le dice que ya no va a volver a pasar, y resulta que 2-3 días después vuelve a suceder lo mismo. ¿Qué hubo? ¿Hubo arrepentimiento? No, hubo un sentimiento nada más. Quizás él se sintió solo, quizás él no sabía cocinar, qué sé yo, pero por esa razón del sentimiento procuró buscar
a su esposa. Pero el arrepentimiento del que nos habla Juan es un arrepentimiento no basado en el sentimiento, es un arrepentimiento basado en una decisión, en una acción, en un cambio de dirección. Si voy camino hacia el pecado, tengo que dar el giro completo y empezar a caminar en la santidad. Ese es el arrepentimiento. Y ese tipo de arrepentimiento es difícil que lo vayamos a producir nosotros. Nosotros queremos intentar hacer algo bueno delante de Dios y nos vamos a dar cuenta que le vamos a fallar nuevamente al Señor. Así, los que quieren agradar al Señor con sus obras, pensando que las obras le van a dar una palomita allá en el cielo, ese tipo de pensamiento, ese tipo de acciones no funcionan dentro de la vida cristiana. Tiene que haber algo dentro de nosotros que pueda surgir y que nos lleve hacia el arrepentimiento. Sí, que nos haga sentirnos culpables, pero a la misma vez nos debe de hacernos sentir alguien que va a empezar un nuevo caminar, una nueva vida. Y ese solamente se produce cuando nacemos de nuevo, cuando entendemos que Cristo nació. En el momento que Cristo nació, cambió la historia del mundo. Desde entonces, como hemos dicho en algunas veces, desde entonces se habla de que antes de Cristo y después de Cristo. Y nuestras vidas tienen que surgir ahí. Y por eso, el llamado tan importante que hace Juan es: arrepiéntanse, arrepiéntanse. Es completamente correcto que nosotros podamos decir que la primera palabra del Evangelio, cuando hablamos del Evangelio, de las buenas nuevas, es el arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos. ¿Por qué? Vemos que Juan el Bautista lo usa aquí. Él usó la palabra arrepentidos. Jesús nace, Jesús crece, Jesús llega a la etapa de su ministerio. ¿Cuál fue la primera palabra que usa Jesús en el principio de su ministerio? En el principio de su ministerio Jesús empieza enseñando también: arrepentidos. Entonces es algo importante arrepentirnos. También los 12 apóstoles, las primeras enseñanzas que ellos dijeron o dieron o empezaron fue: arrepentíos. Esto lo encontramos en Marcos capítulo 6, verso 12. También los discípulos, después de la resurrección, vemos que usaron también la palabra arrepentíos. Y luego vemos a Pablo usando también la palabra arrepentíos. Y entonces, ¿por qué es tan importante arrepentirnos? ¿Cuál es la razón? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Iba a ser difícil que nosotros nos acercáramos al reino de Dios. Era imposible. No había manera de nosotros acercarnos. Y es por eso que el reino de Dios se acercó a nosotros. Y de un milagro tan maravilloso fue que el reino de Dios se acercó a través de la persona de Jesús. Y es por eso que hoy en nuestros días el reino de Dios está más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Y debemos de mirarlo así, debemos de verlo así. Cada vez que recordamos a Jesús, debemos recordar su reino. Debemos recordar que Él reina sobre nosotros. Y debe ser así en nuestras vidas. Y creer que Él reina en mi vida. Y si Él reina en mi vida, se tiene que hacer lo que Él dice. Porque Él es nuestro Rey. Entonamos un himno que dice: Emanuel, es Dios con nosotros.
Si Dios está conmigo, si Dios está con usted, entonces debemos permitirle a nuestro Señor que Él nos gobierne, que nuestro Dios nos gobierne. Y donde Dios gobierna, debe de mostrarse su reino.